fuerte aplauso al Señor en esta noche, porque Él es digno de recibir toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Sean bienvenidas todas las personas que están por primera vez acá con nosotros. Por acá tenemos un grupito de Valle de María, ¿verdad? Son una bendición haberles conocido el día viernes y hoy las tenemos acá con nosotros. Así que sean bienvenidos, esta es su casa, esta es su iglesia, amén. Le damos la bienvenida a José Cacho, un aplauso por favor, a Carlos Chung, a Jeremías, a Silsa Gómez, Olga Gómez, Isabel Ramírez, Jocelyn Vázquez, Sonia Gutiérrez, Elena Gómez, Arcelí Vázquez y Armando, creo que dice, o Armando Gómez. Amén, un fuerte aplauso por favor. Gloria a Jesús. Les voy a pedir a los hermanitos que están acá que tomen sus lugares acá dentro de la iglesia. Vamos a entrar en un momento donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Le vamos a pedir a los niños, tienen su clase con hermana Belki, todos a la clase, lleven su sillita, por favor. Van a aprender también de la palabra del Señor. A la escuela dominical vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Así usted va a estar más tranquilita escuchando la palabra del Señor. Pues vamos todos a aprender. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón yo tengo gozo, gozo. Gloria a Jesús. Bien, y ahora sí a todos cómodos vamos a estudiar la palabra del Señor. Más que una prédica, es un estudio y vamos a hablar de un tema quizás ya bastante conocido de la palabra de Dios, pero que cada día podemos extraer lo que el Espíritu Santo quiera decirnos en esta noche, amén. El título es Él viene. ¿Cuántos están seguros de que Jesús viene? Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo y lo estoy esperando porque Él prometió un día venir a traer a su novia. Y usted y yo formamos parte de ese equipo que constituye la novia de Cristo, amén. Fíjese que en la Biblia encontramos una parábola y es bien curioso para nosotros, pero para el Señor todo lo llevaba bien trazadito. Que en el versículo, en el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús les está hablando acerca de los acontecimientos que precisamente hoy en día nosotros los estamos viendo. Dice, oirán rumores de guerra, pestilencias, oirán de que los cerros se iban a incendiar y todo lo que está actualmente aconteciendo. Si usted y yo miramos las noticias, nos damos cuenta de que en el mundo está sucediendo todo eso. Y luego inicia en el capítulo 25, que es donde nos vamos a enfocar en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 25, y es en la parábola de las 10 vírgenes. De 10, la Biblia nos habla aquí de 10 mujeres. Y quizás usted pasó ahorita por su mente, eso ya lo había leído, desde chiquita me lo sé.
pero hoy más que nunca tenemos que predicar este evangelio, porque es el evangelio que nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No nos habla de que nos va a empoderar acá en la tierra, no nos habla de que nos va a hacer multimillonarios acá en la tierra, sino que nos habla de que debemos de estar preparados si queremos irnos con Él. Amén. Discúlpeme que hable así, pero es que cuando predicamos nos llenamos del Señor porque creemos que su palabra es fiel y verdadera. Amén. Y quizás algunos que están aquí sea la primera vez que escuchen esta palabra, y deje que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones. Deje que el Espíritu Santo sea el que llene, el que nos revele de todo conocimiento. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformados, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de estudiar la palabra. Así que en esta noche vamos a orar antes de iniciar y digámosle: Señor, trae esa renovación de entendimiento a mi mente, que yo en esta noche pueda atesorar. Quizás es una parábola que la he escuchado desde años atrás, pero hoy que yo pueda encontrar lo que necesito para que mi entendimiento sea renovado. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti, mi Dios. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, mi Jesús. Que sea tu Espíritu Santo trayendo esa revelación de tu palabra para que pueda ser impartida, Señor Jesús, a cada corazón y dar el fruto para lo cual va a ser enviada. Padre, que tu palabra en esta noche nos purifique, que tu palabra en esta noche nos limpie, que tu palabra en esta noche pueda lavar y hacer, Señor Jesús, redarguir nuestro corazón. Gracias por la oportunidad que se nos da, Señor Jesús, de poder hablar de ti, que es lo que más nos gusta, lo que más, Señor Jesús, nos emociona, hablar de ese ser maravilloso que un día transformó nuestras vidas, que un día cambió nuestras vidas y aún estamos en ese proceso de transformación. Gracias, Señor Jesús. Acá Jesús empieza hablando y dice: entonces el reino de los cielos, dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, más o menos, dice traer, lástima que no encontré una más grande, pero 10 mujeres empezaron y tomaron, dice, sus lámparas. La encendieron porque iban a esperar al esposo. Fíjese que todo en la palabra, vamos a esperar a que no se nos caiga, todo en la palabra tiene lo que Jesús dijo. No era decir así, habían 10 mujeres y tomando sus lámparas, cada una tenía una lámpara. La lámpara simboliza la palabra de Dios. El Salmo 119 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Fíjese que en los tiempos de Jesús, cuando había una boda y él quería simbolizar eso, me imagino que Jesús estaba con sus discípulos y posiblemente estaba presenciando lo que iba a ser, el acontecimiento que iba a pasar de una boda. Y viene y le dice: ¿saben qué? El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. 5, dice, prudentes y 5 insensatas. Pero él les decía esto porque en las fiestas judías, cuando iba a haber una boda, habían 3 pasos que se daban. Uno era cuando se hacía, cuando venían los padres del novio, visitaban a los padres de la novia y tenían una plática de que querían que su hijo se casara con su hija. Era el primer paso.
El siguiente paso era cuando ya venía, los padres traían al novio y los padres traían a la novia y entraban en un compromiso. Y el último era ya cuando se daba la boda. Pero fíjese que algo bien que me llamó la atención mientras estudiaba este tema era de que mientras llegaba a darse la boda, la novia se quedaba en la casa de los padres, pero ese pacto no lo podían romper por nada, al menos que se diera un divorcio, pero aún ellos no se habían conocido, no habían tenido relaciones, sino que estaban en un proceso de purificación. Y cuando ya era el tiempo, y dice que el novio llegaba para el casamiento, se le llamaba el desposorio, ¿verdad? Cuando ya el novio estaba preparado, venía, pero no le decía a la novia que iba a llegar. Entonces la novia tenía que pasar todo el tiempo, podía ser 1 mes, 2 meses, 1 año, y a veces pasaba mucho tiempo y la novia esperando el momento en que el esposo, o el novio mejor dicho, iba a llegar a desposarla, iba a llegar a casarse con ella. Por eso Jesús viene y le dice a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, porque ellos entendían bien que estas mujeres eran las que salían y con sus lámparas alumbraban. Cuando el novio llegaba, anunciaban y decían: ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y las mujeres tenían que salir con sus lámparas, y regularmente se daba por las noches. Salían con sus lámparas y conducían al novio hasta donde estaba la novia. Mire que se me apagó. Así le pasó a 5 de ellos. Amén. El novio llegaba cuando menos la novia lo estaba esperando, y la novia tenía que estar lista. Entonces, por eso Jesús viene y empieza esta parábola y le dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron al recibir al esposo. Esa es la primera etapa. 5 de ellas, dice en el versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Fíjese que, ¿por qué prudentes? Porque las que tenían no solo se conformaron con llevar su lámpara, no solo se conformaron con tener la palabra, sino que fueron y llevaron, aparte de su lámpara donde había aceite, llevaron una vasija con aceite. Mas las insensatas, dice que tomando sus lámparas no llevaron aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos llenos de conocimiento, estamos llenos de palabra, estamos que si nos dicen un versículo de la Biblia lo tenemos en la punta de nuestra boca, y para muchas veces para decirle a otras personas de que están confundidas, tenemos los versículos, pero nos falta la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y miren qué tremendo estar en esta posición. Y cuando Jesús se refiere a estas 10 vírgenes, se está refiriendo a usted y se está refiriendo a mí. No se está refiriendo a la gente de afuera, sino que gente que está dentro de la iglesia, que tenemos la palabra, hemos conocido al novio, porque yo creo que aquí todos hemos conocido a Jesús, ¿verdad? Hemos conocido al novio, pero no le estamos esperando como Él desea que lo esperemos. Son las prudentes, son aquellas personas que se mantienen constantemente buscando más de Dios, llenándose de Dios, en vez de estar viendo
un montón de cosas, o en el celular o en la televisión, están escudriñando la palabra, porque la palabra en un momento de dificultad es la que nos va a sustentar. En los momentos donde más vulnerables estamos por las situaciones que estamos viviendo, es la palabra la que me va a alumbrar qué camino debo seguir. Y las insensatas también se encuentran dentro de las iglesias. Y quizás en la mayoría de iglesias abundan más las insensatas que las prudentes. ¿Y quiénes son las insensatas? Pueden ser los ministros de alabanza, puede ser la persona que predica, puede ser la persona que habla bonito, que evangeliza, pero que falta ese ingrediente que es la búsqueda del Señor. He conocido personas muy buenas para predicar, muy buenos para poner sus manos y que los enfermos sanen, pero sin búsqueda del Espíritu Santo, sin búsqueda de la presencia del Espíritu de Dios. Dice, continúa diciendo, y tardándose el esposo, cabecearon. Todas y se durmieron. No dice que solo las prudentes ni que solo las insensatas. Aparentemente todas ellas eran vírgenes. Todas tomaron su lámpara, todas tenían la palabra, tenían los mismos principios, tenían el mismo conocimiento. Pero, sin embargo, entre ellas había una diferencia que no se miraba, ¿verdad? La novia mandó a las vírgenes a que encontraran al esposo, y las vio a todas, que todas estaban igual, todas tenían su lámpara. La lámpara también puede simbolizar nuestra apariencia. Podemos aparentar tener dentro de nosotros aceite, pero no lo tenemos. Entonces, había una diferencia que no se podía ver a simple vista, porque solo estaba muy dentro de ellas. Y esto es muy, muy importante, porque nosotros podemos engañar a los demás, pero a nosotros mismos no nos podemos engañar. Y quizás usted va a decir, ay, la hermana lo está diciendo por mí. No, fíjense que primero esa palabra pasó por mí. Las insensatas no llenaron su vasija con aceite, no llevaron consigo. Y ya les dije que eso simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo es que nosotros vamos a llenar nuestras vasijas? A través de la palabra de Dios, a través de estar aquí, miren, estamos llenando nuestra vasija. Pero si usted y yo solo venimos domingos, si usted y yo solo cuando me miran por ahí me dicen, ay, no lo he visto, y dice, ay, voy a ir porque ya me dijeron que no me han visto. No, ¿verdad? Sino que es día a día, y no solo dentro de la iglesia, sino que afuera también. Dice la palabra de Dios, y cabecearon todas y se durmieron. En otras versiones dice, y tuvieron sueño y se acostaron. Y dice que las prudentes tomaron su vasija y tomaron su lámpara, pero las insensatas no tomaron consigo aceites. Dice que cuando estaban ya y oían quizás que el esposo venía, vienen las insensatas y le dicen a las prudentes, miren, les dice, ¿por qué no nos regalan aceite? Fíjense que la vasija ya se está apagando, la luz ya está menguando, ya no nos queda aceite. Y vienen las prudentes, quizás yo les hubiera dado, fíjense, les hubiera, vaya, así que entramos todas. Pero no, la unción del pastor no se la puede dar a hermana Belki. La presencia que Dios ha puesto en mi vida no se la puedo transferir a mi esposo, o la que Él ha puesto en él no me la puede transferir a mí, porque la presencia de Dios en nuestras vidas la tenemos que buscar día a día, y es individual. Así como la salvación es individual, también el buscar a Dios es individual. Mi esposo puede orar 1 hora, quizás yo no, y eso
a mí no me va a contar, le va a contar a él, pero no a mí. ¿Por qué? Porque la búsqueda es individual. Podemos venir y cantar bonito, pero si no busco de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que simplemente son palabrerías, vanas palabrerías. Y a la medianoche, y vienen las prudentes y les dice: miren, para que no nos falte, no les falte a ustedes y no me falte a mí, a nosotras, vayan a comprar. Y vienen las insensatas y dicen: bueno, pues vamos a comprar, porque si no nos vamos a quedar en lo oscuro. Y se van. Dice que mientras ellas iban, se oyó un clamor. A lo lejos se oía: y aquí llega el esposo, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y dice que las prudentes salieron al encuentro de su esposo y la puerta se cerró. Al rato llegaron las insensatas y empezaron a tocar la puerta: ábrenos, ábrenos. Pero ya la puerta se había cerrado. Hoy es el tiempo de que esa puerta se mantenga abierta. Hoy es el tiempo de que nuestras vasijas vengan y nos alumbren. Dice: se cerró la puerta y se dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo que creyendo nosotros ser hijos de Dios terminemos afuera y escuchando a Dios decirnos: lo siento, nunca te conocí. Señor, pero si yo cantaba, nunca te conocí. Señor, pero si mira, yo predicaba, yo iba a evangelizar, nunca te conocí. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero con nuestros actos lo negamos. Aparentamos ser cristianos, pero en el fondo de nuestro corazón aún seguimos cometiendo las mismas faltas, los mismos errores, las mismas debilidades están en nuestra vida. Aquellas mujeres ya no tuvieron la oportunidad, pero usted y yo tenemos la oportunidad, porque todavía estamos en esta tierra y es importante de que analicemos nuestras vidas. ¿De qué nos va a servir haber llenado un espacio dentro de la iglesia? Haber estado sentada o sentado en la iglesia por mucho tiempo, pero lejos de Cristo. Como aquellas mujeres y aquel montón de gente que estaban cerca de la cruz de Cristo, pero estaban lejos de Él. La lámpara tiene un gran significado en nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios, pero también tenemos que tener cuidado de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Y sabe, muchas veces cuando conocemos de que ya no tenemos el Espíritu Santo y que Dios ya mejor nos deja, dice: bueno, hija, bueno, hijo, haz lo que quieras, ya no me meto contigo. Cuando ya empezamos a hacer cosas que ya nos sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye. Cuando nos sentamos en el televisor y podemos ver una película con escenas de pornografía y lo miramos de lo más normal. Cuando ya nuestra boca empieza a decir palabras que un hijo de Dios no las debe decir. Cuando ya a través del celular empezamos a mandar mensajes con doble sentido. Mi pregunta es: ¿en cuál de estos dos grupos estamos? ¿Estamos en el de las prudentes o estamos en el de las insensatas? Estamos en las de que cuando el novio venga con nuestras lámparas encendidas, vamos a salir al encuentro con él para ir a las bodas del Cordero. O se nos va a cerrar la puerta y aunque toquemos, aunque lloremos,
como dice en una de las parábolas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y yo decía, ¿cómo será el crujir de dientes? Quizás rechinar los dientes, que no los podemos despegar de los de arriba con los de abajo. Y el llorar, dice, el lloro y el crujir de dientes. Y me dirán, dice el Señor, 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 si en tu nombre yo hacía milagros, si en tu nombre los enfermos sanaban. Eso no le impresiona a Dios. Usted puede tener un ministerio grande. Usted puede decir, yo solo con poner las manos y esta persona sana o esta persona es liberada. En ese día no le va a interesar eso al Señor. Señor, pero si en tu nombre yo hacía esto y lo otro, apartados de mí. Imagínense la palabra que dice, malditos al fuego eterno. ¿De qué nos va a servir decir aquí, ay, yo hago esto, yo hago lo otro? Pero si en nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro corazón, el Espíritu Santo ya ratos que dejó de estar. Ya no nos incomoda ver cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está. No se confunda de que es Dios, es que Dios es un Dios de amor. Sí, pero también la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Nos encanta predicar de un Dios de amor y tenemos a un Dios de amor. Pero pocas veces escuchamos también que Él es fuego consumidor. Que hoy que estamos en esta tierra nos ama y espera de nosotros, pero que un día se va a convertir en nuestro juez, y como nuestro juez va a ser un juez justo. Y les decía, la lámpara tiene un gran significado. La lámpara es la palabra de Dios. Qué bonito ver ahorita un grupo de gentes, pero los martes los podemos contar. Miércoles igual. ¿Cómo van a estar llenas nuestras vasijas si no buscamos de la presencia del Señor? Nos dicen, hermanos, vamos a evangelizar. Ay, no, yo no fui llamado para eso, hermano. A mí Dios no me llamó para eso. ¿Y para qué lo llamó entonces? ¿Verdad? Todos tenemos una responsabilidad. En el momento en que nosotros venimos a Cristo, cuando Jesús habla de la parábola de las 10 vírgenes, habla de ese encuentro primero que tuvimos con Él. ¿Se recuerda? Cuando un día levantamos nuestra mano y le dijimos, Señor Jesús, entra a mi corazón. Ese es el primer paso. Señor Jesús, entra a mi corazón. Ajá, pero no se queda solo en haber levantado la mano, sino que viene la etapa del compromiso con el novio. Es la etapa donde debo de cuidar mi vida. Es la etapa donde tengo que cuidar mi testimonio. Y no para que los demás lo vean, sino para que cuando venga el esposo salgamos a recibirlo y no nos diga, no te conocí. Y estamos en este último proceso que es esperando las bodas del Cordero. Y ese momento va a ser el momento más hermoso que alguien haya vivido en esta tierra. No se podría comparar a nada, pero qué tremendo para el que se quede. Ay, no, es que si yo no hago esto, ¿qué van a decir mis amigos? Ay, no, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo? No, ¿qué le importa a usted lo que piensen sus amigos? Que le interese lo que Dios está diciendo. Ay, no, hermana, si mire, ahora todo está moderno, ahora esto se vale hacerlo. ¿Dónde dice la palabra? La palabra no cambia, la palabra es la misma de ayer, de hoy, de todos los siglos. Que la queramos acomodar a nuestro tiempo ya es otra cosa, pero de eso también vamos a tener que dar cuentas. No, hermanita, siga así, cuando el Señor le inquiete, haga las cosas así. Si no busca de Dios, si no ora, ¿cuándo le va a inquietar el Espíritu Santo? La Biblia nos habla de un pasaje y con esto voy terminando. Había un sacerdote, el sacerdote Elí.
Y dice la palabra de Dios de que en los tiempos de antes era obligatorio de que siempre estuviera la lámpara encendida en el templo. Y llega un niño de 8 años quizás, y dice la palabra de Dios, antes que la lámpara se apague, Dios empezó a llamar a un niño y le dijo, Samuel, Samuel. Imagínense, aquel jovencito estaba en la casa de Dios porque lo había llevado su madre ahí. Ahí habitaba, ahí dormía, ahí comía, ahí vivía. Pero nunca había escuchado la palabra de Dios. Qué tremendo. Nunca había escuchado la palabra de Dios. Me imagino que Elí como sacerdote, él predicaba, él hablaba, él leía, pero él nunca había escuchado la palabra de Dios. Y viene y dice la palabra, antes que la lámpara se apague, Dios llamó a Samuel. Antes de su venida, Dios está mandando a Samuel que enciendan la lámpara, pero no solo la lámpara, sino que sean llenos del Espíritu Santo. Antes que la palabra de Dios escasee, Dios está levantando a hombres y mujeres. Está tocando nuestro corazón, pero ¿qué le decimos? Ay, no, Señor, yo no voy a predicar. No, Señor, si yo no puedo hablar. No, antes que la lámpara se apague, tenemos que predicar la palabra de Dios. Aquellas mujeres estaban dentro de la iglesia. Y cuando se refiere a las vírgenes, no solo eran mujeres, también eran ustedes los hombres. No vayan a decir, ay, ahora solo le predicaron a las mujeres. No, vírgenes se refiere a hombres y mujeres en la palabra de Dios también. Era gente de iglesia, gente que estaba dentro de una comunidad, pero era gente que únicamente estaba ocupando un lugar dentro de la iglesia. Nacía, llegaban, escuchaban, se iban, pero hasta ahí llegaba todo. ¿En qué bando está usted? Voy a pedir al hermano Adán que pase. ¿En qué bando está usted? Usted sabe que estamos invitados a esa boda maravillosa. Hay un canto que dice, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero. Hoy más que nunca, si miramos Mateo 24, se va a dar cuenta que todo lo que estaba escrito, todo lo que estaba profetizado, se está cumpliendo. Y antes de que Cristo venga por su iglesia, dice que en un abrir y cerrar de ojos, no crea, muchas personas hasta hacen chistes de esto y dice, en última hora yo me agarro del pantalón o del vestido de mi esposa o de mi esposo. No va a haber tiempo. No va a haber tiempo. El tiempo es hoy. Es hoy. Es hoy. Muchos dicen, bueno, pero ya Jesús se tardó bastante. Es cierto, yo crecí en la iglesia y desde ahí se decía que Cristo viene. Ya pasaron 50 años de que empecé a escuchar eso, pero aquí estoy creyendo que Él va a volver por mí. Porque Él lo prometió. Él dijo, yo me voy, pero no los dejo solos. Les envío al Consolador. Y mientras Él viene, yo le espero. Yo le espero. Me comentaban hoy el caso de una persona que conocemos, que una señorita creció dentro de la iglesia, se casó, el esposo le prohibió que ella asistiera a la iglesia. Y cada vez que ella quería ir era problema con el esposo y decidió pues no asistir. Empezó a hacer las cosas que el esposo hacía, empezó a ir a las fiestas, empezaron a tomar. Antenoche, saliendo de una fiesta con el esposo, me imagino que iban tomados. El esposo fue aquí en Guatemala
El esposo viene y va y no se percata de que hay un tráiler estacionado, y viene y va, y el carro de ellos se empotró. La muchacha murió. Sin Dios y sin esperanza. Y sin consuelo. Habiendo conocido, habiendo estado sentada en un lugar como esos, habiendo aprendido la palabra de Dios, decidió darle la espalda a él. Porque la paga del pecado es muerte. Algunos tienen la oportunidad, otros no. Es hoy que usted está sentado en estas sillas, que tiene la oportunidad de recapacitar y de decir: Señor, perdóname. Tiempos que no escucho al Espíritu Santo de decirme, en vez de estar sentada viendo televisión, mejor andate a la iglesia. Tiempos de no escuchar al Espíritu Santo decir: abrí tu Biblia que te quiero hablar. Porque el Espíritu Santo ya no está en usted. Si el pecado no le redarguye, es porque el Espíritu Santo, ratos que usted lo arrinconó en su corazón, y está ahí esperando a que usted le diga: perdóname, háblame. Espíritu Santo, háblanos. Habla mi vida, Espíritu Santo. Háblame. Y no por miedo de irnos al infierno. Y no por miedo de irnos al infierno, sino que por amor a Dios, para esperar a nuestro amado. Póngase sobre sus pies en esta noche. Y ahí en su corazón, yo no le voy a decir pase adelante, no. Ahí donde usted está, autoevalúese y dígale: Señor, ¿valerá la pena continuar haciendo lo que estoy haciendo si pierdo mi alma? Esta es una oportunidad. Hoy es el tiempo. Este es el momento en el cual podemos reflexionar y decirle: Señor, no quiero ser como las insensatas que ocuparon un puesto dentro de la iglesia. No quiero ser como las insensatas que escucharon, es más, hablaron de ti, pero perdieron su oportunidad. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero